Entrando en el tema de inmigración, voy a empezar con las cifras, ¿no? Para que tengan una idea de lo que estamos hablando y tengan el contexto. Primeramente, hay que entender que aquí en los Estados Unidos hay más personas indocumentadas que la población de la República Dominicana, para empezar, ¿verdad? Aquí estamos hablando más de 13 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos. De esas 13 millones de personas, hay casi 4 millones de personas que tienen casos pendientes en las cortes de inmigración. Y hay entre 1,1 a 1,4 millones de personas que se estima que ya le han dado orden de deportación, pero no han salido del territorio americano y están todavía en el país. ¿Por qué comienzo con esa logística de los números? Porque es importante entender la magnitud de lo que estamos hablando, porque el presidente Trump hizo campaña y se refirió de que él iba a deportar a todas las personas indocumentadas acá, lo cual es una imposibilidad en realidad, porque estamos hablando que el costo de deportar a 1 millón de personas es 88.000 millones de dólares. O sea, es una cantidad sumamente alta. Y aparte de eso, si vemos solamente en todos los Estados Unidos cuántas personas están encarceladas, solo hay 2 millones de personas encarceladas en todo el territorio americano. O sea que las personas indocumentadas vienen siendo 7 veces más esa cantidad de que están acá. Eso creo que tiene que servir como contexto y referencia de que la solución no es solamente deportar, ¿no? Aquí todas las personas indocumentadas no son iguales. Hay personas que tienen hasta 3 décadas viviendo en este país que son indocumentadas, como hay personas que entraron recientemente. Hay personas indocumentadas que tienen hijos, familiares con estatus y y por la forma en la que está codificada la ley migratoria, no tienen estatus. Como también hay personas indocumentadas, que hay que también decirlo, que están aquí y puede ser que sean criminales porque han cometido un crimen y se les ha encontrado que son criminales. Pero hay un esfuerzo ahora del gobierno de pintar a todo el mundo, a los indocumentados, como criminales. O sea, hay un enfoque en decir, usted está acá en violación de la ley, entonces usted es un criminal. Pero es bueno entender que hay una diferencia entre lo que es cometer un crimen de lo que está bajo la ley criminal a lo que es violar la ley migratoria, que es una violación civil, ¿no? Si violar una ley migratoria fuera un crimen, entonces una vez que una persona pasara tiempo en la prisión por cometer un crimen, no sufriría también las consecuencias migratorias, pero porque se entiende que son dos cosas diferentes, se permite. Bien, eh, ¿qué más le puedo decir en términos macros? Los inmigrantes acá contribuyen mucho a lo que es a la economía americana. En el 2022 contribuyeron 47.000 millones de dólares en impuestos federales. Estoy hablando de los inmigrantes indocumentados. Y 30.000 millones a lo que son los impuestos estatales y locales. Con esa, con esos, con con ese preámbulo, entonces voy a empezar a hablar de las cosas que ha hecho el presidente Trump. El presidente Trump ha enfocado su campaña desde que empezó en su primer término, eh, atacando a los inmigrantes. Ha habido este enfoque de tratar de usar a los inmigrantes como el chivo expiatorio para los problemas de los americanos. Ha habido este enfoque de decir que la razón por que los americanos de acá no tienen trabajo es por los inmigrantes que le están cogiendo los trabajos, etcétera.
De las órdenes ejecutivas que pasó el presidente Trump. Primero pasó una de las órdenes ejecutivas, quería cambiar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Es algo que ellos han de saber que no lo puede hacer un presidente. En el sistema americano, el presidente no puede cambiar la constitución solo con una orden ejecutiva. Y es una enmienda de la constitución que provee que el que nace en territorio americano es ciudadano americano. Esa orden ejecutiva ya fue, de hecho, considerada inconstitucional por un juez federal. Ellos pueden apelar, el sistema federal acá tiene la opción de hacer dos apelaciones, con una apelación a la Corte Suprema como la final, y la Corte Suprema dará su dictamen final. Se, se teme de que como la Corte Suprema en estos momentos está más inclinada hacia el lado conservador y de derecha, que pueda ser que falle a favor del presidente por situaciones partidísticas, ¿no? Pero sería algo extraordinario porque el precedente acá en los Estados Unidos de que el que nace en los Estados Unidos americanos es un precedente que tiene más de 150 años. O sea que sería muy difícil de explicar para un juez tratar de decir que lo que dice la Constitución no es así. El otro proceso que tendrían que hacer sería el de hacer una enmienda a la Constitución que tienen que ser ratificadas pasar por todos los estados para ser ratificadas. Ellos saben que no tienen los votos para hacerlo. ¿Qué más? Otra orden ejecutiva mandó a la cancelación de todos los programas de parol. Parol es el gobierno de Biden decidió que a personas de ciertos países, Venezuela, Cuba, Nicaragua, que estaban entrando de manera irregular a los Estados Unidos, porque venían de países que se consideraban que había una situación inestable políticamente, se crearon programas para dejarlos venir de manera legal y tener un permiso acá por 2 años y trabajar. Esos programas fueron cancelados por Trump. Y aparte de eso, él dijo que ya no que se le dé el parol humanitario, porque los oficiales de fronterizos tienen la facultad de que si ellos consideran ven un caso humanitario donde una persona, por ejemplo, hay una cliente que tengo que en eso de querer entrar por la vuelta, lamentablemente fue víctima de una violación, eh, y ella se acercó a la frontera, uno de los oficiales fronterizos, y dada su situación, le dieron un permiso humanitario para entrar. Pero ya es algo que no se está haciendo en estos momentos por orden de Trump. Está el famoso Quédate en México o los protocolos inmigrantes, que los Estados Unidos tienen leyes de asilo, asilo político, que si una persona está sufriendo persecución en su país, entiéndase, su libertad o su vida está en peligro, y esa persecución es por razón de su raza, su religión, su opinión política, su nacionalidad, o ser parte de un grupo social en particular, y puede demostrar que su país natal no le está protegiendo o no le puede proteger de la amenaza que está sufriendo, entonces la persona puede venir a los Estados Unidos hasta sin papeles, entrar y pedir asilo. Y si demuestra delante de un juez que es así, que tiene más de un 10% de posibilidad de sufrir persecución, entonces el juez le pudiera dar asilo primero y luego al año puede aplicar para una residencia. El proceso de asilo con la regla de quédate en México lo que dice es que el que venga al territorio americano queriendo pedir asilo se le va a obligar a esperar en México
y hacer su proceso desde allá de pedir el asilo. Quiere decir que todas las citas van a ser remotas. Me tocó hacer un caso de esos, me recuerdo, tuve que viajar a la frontera, yo estaba en un lado de la frontera, el cliente estaba en el otro lado de la frontera y por cámaras nos conectábamos con el juez que tampoco estaba en presencia y era todo bien controlado, como casi militarizado, ¿no? Para crear esta barrera física de que tú no tienes acceso al territorio americano hasta que no tengas una aprobación. Esa política de quédate en México, o los migrant protocols, los protocolos de inmigrantes, como se puede llamar, dificultan el acceso al asilo porque la persona tiene que esperar por meses en México, cuando a veces no era su plan, ¿no? Hay personas que vienen y ya tenían un familiar acá, una persona que lo iba a auxiliar mientras esperaban el proceso de asilo. También se le dificulta poder tener acceso a conseguir un abogado en los Estados Unidos porque están fuera del territorio y están también todas las problemáticas y los que son los peligros que existen en las áreas aledañas a la frontera, donde operan carteles, etcétera, y se ven muchas situaciones en que estas personas son vulneradas. Otra de las órdenes ejecutivas suspendió el programa de refugiados, las entradas de refugiados, refugiados que ya habían sido vetados, que estaban en países del Medio Oriente, que habían ayudado incluso a los Estados Unidos en diferentes procesos, traduciéndolo y demás, quedaron vetados, quedaron frisados, le dijeron que no podían entrar, poniéndolos en peligro. Algo también que hicieron por orden ejecutiva, Trump expandió el poder de las deportaciones expresas. Y voy a explicar lo que es eso. Existe un poder extraordinario que se le da a los oficiales fronterizos, en que la forma que funcionaba antes y en la que se pudo justificar que fue considerado constitucional hasta cierto punto, es que si un oficial fronterizo se encontraba a una persona a 100 metros de la frontera y esa persona tenía más poder de poder cuestionarlo, de poder abordar a esa persona, porque había una presunción que a esa cercanía de la frontera había más posibilidad que una persona estuviera en violación de la ley migratoria. Entonces, en ese contexto se le dio el poder a los oficiales de inmigración de, de hasta hacer de ellos mismos gestionar una deportación, que si detenían